Te damos gracias por esta carta de Romanos que ya hemos iniciado con la introducción y ahora empezaremos a ver estas verdades eternas de tu palabra, Señor, y así como se nos ha comentado la semana pasada, que esta es una de las cartas que tú utilizaste para hablar a hombres que iniciaron una reforma, que revolucionaron todo un continente y le dieron el lugar a tu palabra, han sido expuestos y sus ojos fueron alumbrados por estos tesoros y joyas de tu palabra. Pedimos, Padre, que de manera similar tú obres aquí en Comunidad Gracia Redentora para tener nuestra propia reforma de nuestra fe individual. Podamos ver de nuevo, Señor, de una manera fresca todas estas verdades que estaremos predicando en tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo sea guiando desde el inicio hasta el final de esta carta, llevándonos a Cristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues continuamos con esta carta de Romanos. Hoy estaremos viendo prácticamente ya el capítulo 1. Vaya, Romanos capítulo 1. Estaremos situados en el texto de Romanos 1, del versículo 1 al versículo 7. Gracias a Dios que llegó la hora de predicar Romanos. Creo que habíamos estado orando por mucho tiempo para predicar específicamente Romanos, los pastores ancianos de Comunidad Gracia Redentora, y de alguna manera pues Dios nos detuvo de cierta manera a no iniciar con esta serie. Y iniciamos la semana pasada y lo teníamos en mente, yo creo que más de un año lo teníamos en mente aproximadamente, pero ya estamos aquí en Romanos. Bien, hermanos, pues entonces el tema para esta tarde, para los que toman nota, es Dios, autor del Evangelio, basado en el texto de Romanos capítulo 1 del 1 al 7. Y la semana pasada estuvimos viendo una introducción que me pareció muy interesante, ¿verdad? Que me hizo recordar de nuevo, que me refrescó muchas cosas que cuando la primera vez que yo estudié a fondo la carta de Romanos, esas cosas como que vinieron a mí de una manera fresca y me gocé con la introducción. Y vamos a leer Romanos 1 del 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y antes de entrar al texto, pues simplemente nada más quiero hacer referencia acerca de este saludo de Pablo, iniciando con lo siguiente. Las cartas del primer siglo comenzaban con el siguiente formato. Las cartas del primer siglo iniciaban con la identificación del remitente, con los receptores a quienes era enviada la carta y un saludo. Algo muy diferente a lo que usualmente hacíamos antes, porque creo que ¿quiénes de aquí todavía siguen escribiendo cartas?
Nadie, ¿verdad? Puros mensajes de textos y correos, creo que es lo que más usamos. Pero esa era la manera en la que las cartas del Nuevo Testamento seguían este formato. Y si hacemos una comparación con las demás cartas del Nuevo Testamento que fueron escritas por Pablo, vas a encontrar que no hay ninguna otra carta en el Nuevo Testamento que tenga tantos detalles en la introducción. Eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué. Recuerda que Pablo está escribiendo a una iglesia que no conoce personalmente. Está escribiendo a una iglesia que no conoce personalmente. Una iglesia que no ha visitado. Una iglesia que está conformada por judíos y gentiles. Y una iglesia que no goza de su ministerio apostólico. Pablo es prácticamente un desconocido de manera personal para ellos. Entonces, Pablo de alguna manera está haciendo una introducción larga para identificarse y presentar sus credenciales de su ministerio apostólico. Y aprovecha también en este saludo tan largo como para sentar las bases doctrinales que va a hablar en toda la carta. Todo esto antes de mencionar a los receptores, que son los romanos, y extenderles su saludo. Gracia y paz. Como primer punto, amados hermanos, van a aparecer algunas diapositivas ahí que Beto va a estar poniendo. El primer punto de este texto es el siguiente: el Evangelio procede de Dios. Eso lo encuentras en el versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, Pablo comienza presentando sus credenciales apostólicas, y una de las más alto honor para él era que él era siervo de Cristo Jesús. Y esta palabra siervo es, a lo mejor ustedes ya la conocen, algunos de ustedes, es la palabra griega doulos, que significa esclavo. Entonces, para Pablo no simplemente es un mote usado para la ocasión en el saludo de la carta, sino que realmente es una realidad en su vida personal. Porque si recordamos, después de su encuentro con Cristo Jesús rumbo a Damasco, le ocurrió algo a Pablo. Él fue asombrado por Cristo Jesús en ese encuentro, y a partir de ahí Pablo ya no fue dueño de sí mismo, pasó a ser propiedad exclusiva de Jesucristo y se sometió gozosamente a la autoridad de su amo. Por eso él se considera como un siervo, como un esclavo de Jesucristo, el cual lo ha llamado ahora a servirlo, y él es su amo. El mismo Jesús quien lo llamó a ser apóstol para anunciar el Evangelio. Y esta palabra apóstol, hermanos, simplemente el significado de esta palabra es uno que es enviado. Es lo que significa la palabra apóstol. Alguien que es enviado para anunciar el Evangelio. Y Pablo, inclusive en Gálatas 1:15 al 16, Pablo menciona que después de que tiene ese encuentro con Jesucristo rumbo a Damasco, que es confrontado por Jesucristo y llamado por Cristo para ser su servidor, él comienza a ver que su propio llamado tuvo mucho antes que ver de su encuentro con Cristo Jesús rumbo a Damasco. Él dice en Gálatas 1:15-16, dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para anunciar el Evangelio de Dios. Entonces Pablo tenía completamente la convicción de que Dios lo había llamado desde el vientre, algo similar como lo del profeta Jeremías, pero se consolidó su llamado cuando tuvo ese encuentro con Cristo Jesús para anunciar el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Ahí les va a aparecer la primera diapositiva con el significado de la palabra evangelio. El significado, la etimología de la palabra evangelio es la palabra del griego evangelion, que es una palabra compuesta. Eu, que significa bueno,
y angelion, que significa noticia o un mensaje. Entonces el evangelio es buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Y este término se usaba, tenía que ver con ese término se usaba comúnmente con respecto a todos los eventos relacionados con el emperador de Roma, el emperador romano. Es decir, que todo el evangelio o las buenas nuevas del emperador romano eran proclamadas por un heraldo. En cada población, un heraldo llegaba a las plazas principales, a las plazas centrales, tocaba una trompeta y decía las buenas nuevas, o el evangelio. Las buenas nuevas, y empezaba a decir, por ejemplo, la esposa del emperador ha tenido un hijo. Esas son las buenas nuevas. O llegaba quizás otra noticia y se anunciaban como buenas nuevas, y decía, el emperador ha cumplido años. Todo tenía que ver con lo que ocurría alrededor del emperador romano. Entonces Pablo de alguna manera es el heraldo de Dios hacia los romanos, que le está diciendo a la iglesia de Roma: el eterno Dios ha hablado. Él ha determinado que el evangelio es la única solución para el problema del pecado del hombre, que está bajo la ira de Dios y necesita ser rescatado de la condenación eterna. Es decir, que Pablo fue como este heraldo que empezó a hablarles, que fue separado y apartado para hablar de las buenas nuevas de Dios. Es decir, que Pablo estaba anunciándoles o comunicándoles a la iglesia en Roma que Dios había entrado en contacto con el hombre para darle sus buenas nuevas, que fueron prometidas por medio de sus profetas, como dice el versículo 2, por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Los profetas que fueron usados en el Antiguo Testamento como agentes de Dios para anunciar el evangelio. Esos fueron los agentes para anunciar el evangelio, el plan de redención de Dios, que fue anunciado de manera progresiva en todo el Antiguo Testamento. ¿Sabes quién fue el primero que proclamó el evangelio? Dios mismo. Dios mismo fue el primero que proclamó y anunció la promesa de su redención después de la caída de Adán y Eva, en el protoevangelio que es conocido en Génesis 3:15, o el primer evangelio donde Dios le anuncia a Adán y Eva el evangelio en forma de promesa, y que les dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dios fue el primero que anunció sus buenas nuevas después de la caída de Adán y Eva. Abraham creyó en las buenas nuevas de la justificación solamente por la fe en Génesis 15:6. Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia, o Dios, el Señor, se lo contó por justicia. Los profetas, para citar alguno de ellos, Isaías anunció a la nación de Israel el Mesías prometido, el siervo sufriente de Dios, en el 53:5 de su libro. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. ¿Te das cuenta que Pablo, como el heraldo de Dios, como el heraldo que viene para anunciar a la iglesia en Roma el evangelio de Dios, él está tratando de decirle a los romanos cuán vital era para ellos que entendieran que todo lo que sucedió fue de acuerdo a las Escrituras, y que él, Pablo, no es el creador de un nuevo evangelio. Él está sentando las bases. Él sabía que era vital que la audiencia en Roma supiera y entendiera que todo sucedió conforme a las Escrituras que fueron profetizadas por los profetas.
Viene una diapositiva más. Haz de cuenta que Pablo estaba diciéndole a la iglesia en Roma: Dios es el origen y la fuente del evangelio. Dios, el creador de cielos y la tierra, es el origen y la fuente del evangelio. Dios es el autor del evangelio. El evangelio proviene de la mente infinita de Dios. Nunca habrá, amados hermanos, una mente humana que pueda configurar una historia de redención o una redención como la que se originó en la mente infinita de Dios. No lo habrá jamás. Pablo está diciendo entonces a la iglesia de Roma que el mismo evangelio que se anunció en el Nuevo Testamento es el mismo evangelio que fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento, diciéndoles que el evangelio, las buenas nuevas de Dios, es el único medio para salvación, no hay otro. El evangelio de Dios es el único medio para salvación. Es decir, que no hay un medio de salvación para los judíos en el Antiguo Testamento y no hay un medio de salvación para los gentiles en el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento son una unidad. El Antiguo Testamento contiene las promesas y el Nuevo Testamento son la consumación de esas promesas. Algo así lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos al ver hacia el futuro, hacia la promesa de la venida del Mesías prometido. Y al igual que nosotros, somos salvos al ver la primera venida de Jesucristo en el pasado. Entonces, tanto ellos que vieron la promesa en el futuro y la que estamos viendo nosotros, su primera venida en el pasado, ambos, judíos y gentiles, nos juntamos en la cruz del Calvario, donde se consumó el plan redentor de Dios. Algo así es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, Martín Lutero, ahí en otra lámina, Martín Lutero lo pone así de la siguiente manera, hablando acerca del Nuevo Testamento. Dice: las promesas proféticas que estuvieron encerrados bajo llave en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento han sido liberadas. Esa es una cita de Martín Lutero. Segundo punto que sale del texto es que el evangelio está basado en la persona y en la obra de Jesucristo. Esto está en el versículo 3 y 4. Dice: el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que Pablo en su introducción está tratando de establecer las posturas doctrinales que va a tratar en toda la carta? El evangelio de Dios que está presentando Pablo a la iglesia en Roma se centra en la persona y en la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la sustancia y el objeto del evangelio. Jesucristo es la sustancia y el objeto del evangelio. El Hijo de Dios que nació de la descendencia de David según la carne. Y esa es una clara referencia acerca de la humanidad de Jesucristo, de Cristo el Hijo de Dios, que fue concebido de una manera sobrenatural por la intervención del Espíritu Santo y nació de una virgen. ¿Recuerdan? Él tomó un cuerpo humano como el de nosotros, se hizo como nosotros, experimentó todas las flaquezas, las debilidades humanas, descendió de los cielos a un mundo caído, plagado de tinieblas, caminó por los polvorientos caminos de Palestina, se sentó a comer con publicanos y pecadores, y él mismo dijo:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Este Jesús encarnado era más que un simple hombre, amados hermanos. El Jesús encarnado era más que un simple hombre, descendiente de la dinastía de David. Él fue declarado hijo de Dios, es lo que dice Pablo. Declarado hijo de Dios con un acto de poder. Hace rato en la mañana, en el discipulado, en la escuela dominical, estuvimos viendo algo acerca de esto. Tengo una pregunta retórica para que la pensemos ahí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnó? ¿Por qué tuvo que encarnarse? Yo sé que algunos de ustedes conocen la respuesta. En la mañana vimos eso. La respuesta a eso es que Él se encarnó para ser nuestro mediador. Ahora, la otra pregunta que quiero lanzar es, ¿qué es y qué hace un mediador? ¿Qué es y qué hace un mediador? Bueno, un mediador es aquel que se pone en medio de dos grupos, un grupo a su derecha, un grupo a su izquierda, se pone en medio de estas dos personas o estos dos grupos que tienen un conflicto y no tienen ninguna posibilidad de reconciliarse. Jesús es ese mediador que se interesó en que este conflicto fuera arreglado. Fue por esa razón que el Hijo de Dios se encarnó. Fue por esa razón que el Hijo de Dios Jesús tenía que ser 100% hombre, completamente hombre. ¿Para qué? Para ser el representante universal de una humanidad caída en pecado y ser nuestro mediador delante del tribunal de Dios. Jesús también tenía que ser 100% completamente Dios. Ahora este versículo dice que fue declarado hijo de Dios por medio de la resurrección de un acto de poder. Pero nosotros sabemos que Él, el Hijo de Dios, la segunda persona de la eternidad, Jesucristo, siempre fue el eterno Hijo de Dios. Porque es lo que dice el Evangelio de Juan. Juan 1 y 14 dice, en el principio ya existía el verbo, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué razón se encarnó el Hijo de Dios? Porque solo Jesucristo poseía la santidad y la justicia perfecta para morir como nuestro sustituto y reconciliarnos con Dios. Porque el único que podía salvarnos de Dios era Dios mismo. El único que podía librarnos de la ira de Dios era Dios mismo, el Hijo de Dios en su encarnación. Llega como dice Romanos 3:24 al 26. 3:24 al 26 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Te das cuenta? Esa fue la razón por la cual Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, tuvo que ser nuestro mediador. Jesús por la resurrección fue declarado Hijo de Dios, pero más bien este texto está diciendo que su resurrección fue la vindicación de su humillación descendiendo a la tierra y su glorificación en su resurrección como el Hijo de Dios. Cristo fue hecho Hijo de Dios por su resurrección. Ahora vuelvo a repetir, Él fue el eterno Hijo de Dios
Pero cuando dice que fue declarado como hijo de Dios, dice que él fue investido de poder plenamente, lleno de gloria y de poder como el Dios hombre. El Dios hombre, eso mi mente no lo puede comprender, pero la Biblia dice que tenemos un solo mediador, Cristo Jesús, hombre, dice. Cristo Jesús, hombre. Entonces Pablo está tratando de decirle a la iglesia en Roma que él no es el autor de un nuevo mensaje. Yo no estoy hablando de otro nuevo mensaje. Por ahí va a aparecer una lámina, va a poner Beto. Las buenas nuevas que anuncia la iglesia en Roma Pablo tratan de la persona y la obra de Cristo. Cristo, para Pablo, en la carta de Romanos, Cristo es el epicentro del evangelio. Cristo es el epicentro del evangelio. Cristo es la sustancia y el objeto del evangelio. Es el alfa y la omega del evangelio para Pablo. Y es el que está presentando a los romanos, a la iglesia en Roma. Y ahora que estamos hablando acerca del evangelio verdadero, del evangelio de Dios, la persona y la obra de Cristo Jesús. Nosotros hemos estado viendo, hermanos, que estamos viviendo un tiempo en el que está plagado de un falso evangelio. Las iglesias están plagadas de un falso evangelio. Evangelio de la prosperidad, evangelio de la autoestima, terapéutico, motivacional. Un evangelio falso que fue engendrado desde las mismas profundidades del infierno y que es proclamado por los falsos profetas del diablo. Déjame decirte, si hay alguien que está aquí escuchando este tipo de evangelio, escapa por tu vida. Escapa por tu vida y dile no a ese falso evangelio que no tiene ningún poder contra el pecado. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, el príncipe de los pastores, por ahí va a aparecer la lámina de lo que él dijo acerca del evangelio, acerca de predicar el evangelio basado en la obra y la persona de Jesucristo. Él dijo, si quieres más conversiones y avivamientos, pon más de Cristo en tus sermones. Un sermón sin Cristo es una cosa horrible. Si dejas a Cristo a un lado, has dejado el gozo del cielo. No hay evangelio que valga la pena proclamar sin Cristo. Un sermón sin Cristo es una nube sin agua. Un sermón sin Cristo no tiene poder para salvación. Un sermón sin Cristo no tiene poder para salvación. Por eso la Biblia dice, hermanos, que cualquier modificación que se le haga al evangelio, ya sea que se le quite o que se le ponga el mensaje del evangelio de Dios, se convierte en un evangelio falso. Porque no tiene ningún poder contra el pecado. Solamente como dice Romanos 1:16, el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Solamente el evangelio de Dios. Y el punto 3 que sale de este texto, lo encuentras en el versículo 5. Regresemos al texto. Pablo dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están ustedes también de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz. Pablo continúa mencionando a su audiencia en Roma que él ha recibido de Cristo por lo menos dos cosas, menciona en este texto, que son como el sello de su autenticidad, de su ministerio apostólico. La primera cosa que recibió de Cristo fue la gracia de Dios, o la gracia de Dios en Cristo. Y nosotros entendemos y sabemos, muchos de los que están aquí, que el significado de la gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa la gracia, es un favor inmerecido.
Pero Pablo también, al mencionar la gracia de Dios como alguien que ha recibido la gracia de Dios, Pablo también se presenta como un hombre que ha sido salvado por la gracia de Dios. La segunda cosa que él recibe de Cristo es el apostolado, el haber sido enviado. Dice, por la gracia yo he sido enviado. Que no ganó por méritos humanos, sino que Dios mismo, hermanos, le impartió a Pablo la gracia para su apostolado, para cumplir su llamado como testigo de Cristo, como ministro y testigo de Cristo, que para Pablo era un privilegio no merecido. ¿Recuerdas anteriormente, antes de su conversión, quién era Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Quién era Pablo, hermanos? Era un perseguidor de la iglesia. Vea a Hechos 26, 12 en adelante. Haz de cuenta que Pablo era un mercenario cazador de cristianos. Dice el 12, ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte de pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. ¿Para qué? No solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Te das cuenta? Cristo escogió a Pablo, hermanos. Cristo escogió a Pablo y le dio una tarea que él nunca planeó ni había pedido hacer. Cristo lo escogió. Simplemente así. Aquel que había perseguido ferozmente a la iglesia fue escogido para ser el heraldo del evangelio de Dios. ¿Y sabes por qué Dios escoge a estas personas como Pablo? Un mercenario, alguien que iba a la caza, como alguien que va de cacería a cazar animales para matarlos. Se cuenta que Pablo hacía eso, llevaba las cartas de autorización para ir sobre los cristianos, para que fueran arrestados, metidos en la cárcel, para que fueran asesinados, torturados. Ese es el Pablo que Dios llamó. ¿Por qué Dios lo llamó a este hombre? ¿Por qué Dios lo llamó a un hombre mejor que Pablo? Porque la Biblia dice que Dios se deleita en escoger lo vil y menospreciado del mundo, como dice Primera de Corintios. Al ver a Pablo, hermanos, a lo mejor tú puedes preguntarte ahí donde estás sentado: hermano, ¿yo califico para ser un mensajero de las buenas nuevas? ¿Califico, hermano? Según este texto que acabamos de leer en Hechos 26, sí. ¿Por qué? Porque la grandeza del evangelio no se encuentra en el mensajero. La grandeza del evangelio no se encuentra en el mensajero, sino en el mensaje de aquel que te llama a compartirlo. Ahí está la grandeza. Y déjame decirte una cosa, amado hermano.
No hay llamado más grande bajo el cielo que ser apartado para llevar el mensaje del evangelio a hombres pecadores en este mundo caído. ¿Por qué piensa así, hermano? ¿Sabes por qué? Porque es lo único. Llevar el evangelio, las verdades eternas de la palabra de Dios que van a prevalecer para siempre, es lo único que va a trascender a nuestra vida terrenal. Es lo único que va a trascender a nuestra vida terrenal, es lo único que tiene valor eterno. Todo lo demás que nosotros hagamos va a desvanecer, hermano. Y no es que yo esté poniendo en baja estima todo lo demás que pudiésemos hacer y que Dios nos concede hacer, pero lo único que va a trascender a nuestra vida terrenal son las cosas eternas, es compartir el evangelio. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios va a permanecer hasta el final. Todo se va a cumplir. Y si todavía tienes dudas, amado hermano, si eres calificado para llevar el mensaje del evangelio, déjame decirte lo que la Biblia dice acerca de nosotros, que somos los hijos de Dios, que somos la iglesia del Dios viviente. En 2 Corintios 5:20, este texto dice que nosotros ya fuimos enviados, que nosotros ya fuimos enviados, que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Tú ya fuiste enviado. La iglesia ya ha sido enviada como una embajadora en este mundo para alcanzar a los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, a sus escogidos, para que vengan a salvación. Tenemos este enorme privilegio, amados hermanos, todos nosotros, que también es una responsabilidad que Dios ha puesto en la iglesia. Y punto final, el cuarto, el evangelio tiene poder para transformar vidas. Volviendo a Romanos, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Con qué propósito? Para promover la obediencia a la fe. Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. La meta de Pablo, hermanos, la meta de Pablo en predicar el evangelio y proclamar el señorío de Jesucristo como el Hijo de Dios resucitado es con el propósito de promover la obediencia a la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio no solamente tiene poder para rescatarnos del infierno. El evangelio no solamente tiene poder para nuestra salvación y perdón de pecados. El evangelio de Dios también tiene poder para transformar nuestras vidas. Es lo que dice Pablo. Para promover la obediencia de la fe. Déjame decirte algo, amado hermano. La fe salvífica no es una afirmación intelectual. La fe salvífica que se encuentra en las Escrituras no es una afirmación espiritual, por ahí está la lámina. Es algo que tiene que ver con la obediencia del creyente a la voluntad de Dios, la cual se activa en el momento de tu salvación personal para la obediencia a la fe o la fe que produce obediencia. ¿Te das cuenta que lo que Pablo está diciendo aquí, que él está proclamando el evangelio de Dios, el señorío de Jesucristo como el Señor, con el propósito de llamar a las personas a promover la obediencia en Cristo Jesús?
La obediencia, la fe y la obediencia están tan unidas estrechamente que se les puede considerar como dos gemelos idénticos, como los hijos de David. La obediencia y la fe están tan estrechamente unidas que se les puede considerar como dos gemelos idénticos. Una persona, amados hermanos, que profesa una fe en Cristo Jesús, pero su vida está en franca desobediencia a la palabra de Dios, esa profesión no significa nada. Lo más seguro que esa persona está creyendo su propia mentira y no es un creyente verdadero. No estoy inventando eso porque Jesucristo lo dijo en Mateo 7:21. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace ¿qué? La voluntad del Padre que está en los cielos. Podemos determinar entonces, amados, que la obediencia es una marca de la fe verdadera. La obediencia es una marca de la fe verdadera, es lo que está proclamando Pablo para llamar a la obediencia a la fe. El evangelio que está Pablo proclamando a la iglesia en Roma y aquí en Comunidad Gracia Redentora, el evangelio que predicamos tiene que ver con un evangelio que produce transformación, hermanos. Un evangelio que produce transformación de adentro hacia afuera. Y recordemos una vez más, Pablo se dirige a una iglesia en Roma conformada por judíos y gentiles, los cuales son llamados de Jesucristo, porque Dios ya ha mostrado su gran amor al entregar a su Hijo, que fue crucificado, descendiente de David, pero que fue declarado Hijo de Dios, levantado de los muertos. Y está llamando a esta multitud en Roma para ser santos, llamados a ser santos. Yo puedo pensar que el propósito o la meta de Pablo en su ministerio apostólico, la meta de Pablo no es ganar conversos, no es ganar conversiones que declaren que creen en el evangelio, como ha sucedido por muchos años. Que se predica un evangelio que no es evangelio y simplemente llaman a las personas a creer, repite esta oración, haz tu confesión de fe, haz la oración del pecador, ya eres salvo. No, eso no funciona así. La meta de Pablo no era ganar conversos, ganar decisiones que declare que creen en el evangelio, sino una multitud de redimidos que se conforman a la Cristo semejanza. Es lo que dijo él en Romanos 8:29. Es lo que más adelante va a decir en la carta, porque los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta que el evangelio es poder de Dios? No solamente para salvación, sino para transformación de vidas. Y finalmente, Pablo les saluda. Después de haber dicho todo esto, finalmente Pablo les saluda y les dice gracia y paz, que prácticamente es un saludo que mismo Pablo inventó para la iglesia, porque en ese entonces ese no era el saludo. El saludo era shalom, la paz de Dios. Pero él como que fue injertando este saludo en sus cartas y es un saludo conocido de Pablo. Finalmente les saluda. Después de haber dicho todo esto, extiende su saludo y les dice gracia y paz. Para los que hemos conocido el evangelio de Dios, para los que cada vez somos más expuestos al evangelio de Dios, podemos saber que la gracia y la paz son dos regalos, hermanos, de Dios que están vinculados con el evangelio. La gracia y la paz están vinculados al evangelio, y el que cree en el evangelio
Recibe la gracia y la paz que viene de Dios. Vuelvo a repetir que la gracia es el favor inmerecido que todos nosotros hemos recibido. Pero también la gracia, hermanos, la gracia de Dios es la causa de todo bien para los hijos de Dios. Porque todo ha sido, es y será por la gracia de Dios únicamente. Y de esa gracia también mana la paz que Jesús prometió a los suyos. La paz, que es un don del Espíritu Santo. La paz es una paz interior. La paz es una paz interior que solo los hijos de Dios disfrutan. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz porque todo esté bien o no haya situaciones difíciles. La paz que proviene del Evangelio, la paz de Dios, es porque la enemistad que teníamos nosotros con Dios debido a nuestros pecados ha quedado cancelada para siempre por la obra de reconciliación en Cristo, y por esa causa tengo paz para con Dios. Gracias por Cristo. Quiero terminar con lo siguiente. Comunidad Gracia Redentora. A todos los que están aquí, que son salvos, que son miembros de Comunidad Gracia Redentora, Dios te llamó a salvación en un momento en su soberanía en el que, por medio de las buenas nuevas a las que fuiste expuesto, recibiste el llamado de Dios. Porque escuchaste las buenas nuevas. ¿Y sabes qué? Comunidad Gracia Redentora, la única razón por la que tú y yo estamos aquí, la única razón por la que tú y yo estamos aquí es porque Dios conquistó nuestros corazones de piedra. Dios conquistó nuestros corazones de piedra y nos dio un corazón de carne. La única razón por la cual nosotros respondimos al llamado de Dios es porque Él nos concedió el don de arrepentimiento y fe y nos dio oídos y un corazón para creer en el Evangelio de su Hijo. Esa es la única razón por la cual estamos aquí. Ha sido por la gracia de Dios. Y si hay alguien aquí, no puedo yo asegurar plenamente que todos los que estamos aquí o todos los que están aquí son salvos. Eso sería muy simple de mi parte decir que todos somos salvos. Yo no puedo afirmar eso. Si hay alguien aquí sin Cristo, déjame decirte que cuando el Evangelio es predicado, hay un llamado de parte de Dios. Hay un llamado externo que lo hace el que está compartiendo el Evangelio de Dios. En este caso hay un llamado que yo te estoy haciendo. Es un llamado externo, el que comparte el Evangelio. Pero hay un llamado interno. Hay un llamado interno que viene solo de Dios porque Él es el autor de su Evangelio. Y si tú estás aquí sin Cristo, Él te llama aquí y ahora a recibir el regalo de su Hijo para que seas salvo de la ira de Dios. Tú puedes recibir gozosamente ese regalo o lo puedes rechazar. Puedes recibir gozosamente el mensaje de las buenas nuevas o lo puedes rechazar. Pero cualquiera que sea tu respuesta, amado amigo, al llamado de Dios, de eso depende el destino final de tu alma. Ya sea que pases toda la eternidad con Dios en el paraíso o ya sea que vayas a la condenación eterna. Por eso
en esta tarde, y yo te invito, el Señor te invita a que recibas al Señor Jesucristo como tu suficiente Salvador. Y que nosotros, los que ya hemos creído, continuemos afirmándonos en este Evangelio de Dios, que es la obra y la persona de Cristo a favor nuestro.